Hola, buenos días, bienvenidos a esta entrevista en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de ELA. Hoy estamos con el doctor Sergio Ramírez, doctor, quien además de estudiar estos temas es neurofisiólogo y entre su extensa también hoja de vida y experiencia está el haber sido presidente de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctor Sergio, bienvenido a este espacio que, como le comentaba, va una parte para el sistema informativo de Radio Nacional de Colombia y otra también para las personas que se conecten a este video de YouTube y podamos aprender y conocer un poco más de esta enfermedad. Bienvenido, doctor. Camila, muchas gracias. Estoy muy halagado por esta invitación para dar la información que pueda ser efectiva en pacientes que tienen, para los pacientes, información general de esclerosis lateral amiotrófica. Listo, doctor. Gracias. Y empecemos con ese panorama general en nuestro país. ¿Cuántos pacientes tienen registrado o tienen ya un diagnóstico de la enfermedad? ¿De cuánto se calcula que puede ser el subregistro? ¿Ha aumentado, ha disminuido en comparación a años anteriores? ¿Qué tenemos en esas cifras generales? Yo creo que aproximadamente tenemos unos 2.200 pacientes, no deben ser más en el momento. Digamos que podría estar subregistrada la enfermedad, por supuesto que sí, debido a que es una enfermedad de difícil diagnóstico y que no todo el mundo conoce y es bastante rara. Entonces no es la enfermedad del día a día para que los médicos generales, ni tampoco otros especialistas la puedan diagnosticar tan fácilmente. Inclusive para nosotros los neurólogos en un momento dado el diagnóstico no es tan sencillo. Ok, doctor. En general en el país o de pronto a veces se habla de, no sé, aumento de algunos reportes de enfermedades. ¿Cómo Es, estamos en este caso y tal vez hasta qué punto ese aumento puede estar relacionado con que se avance en las formas de diagnóstico o en la tecnología que hay para el diagnóstico? Ahora, con todas las campañas como esta que viene haciendo la Asociación Colombiana de Neurología, la la Asociación de Pacientes con la colombiana, las sociedades científicas internacionales de pacientes y de neurólogos y de neurofisiólogos y de enfermedades relacionadas de manera directa con la motoneurona, ha aumentado el diagnóstico, ¿sí? Y tiene mayor expectativa de mejor tratamiento. Eso sí ha sido muy claro. En nuestro país, yo diría que en los 2 últimos años hay grupos de trabajo de esclerosis lateral amiotrófica que han venido haciendo una promoción de la enfermedad muy importante y haciéndola conocer no solamente a la parte médica como tal, sino a la comunidad. Doctor, y justo por eso último que menciona, tal vez cuando se menciona la palabra ELA en comparación a otras enfermedades que también son huérfanas, o se menciona esta enfermedad, de alguna manera se ha nombrado más, está más como en ese inconsciente, por decirlo así. Pero entremos ahora en detalle en la enfermedad. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las afectaciones que tiene? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Primero, es una enfermedad huérfana, como tú la decías. Dos, es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Sí? Tres, es una enfermedad que es hereditaria, tiene un componente hereditario, algunos tipos hereditarios, ¿sí? Y cuatro, es una enfermedad que en este momento no tiene cura, ¿sí? Pero digamos que la importancia es el diagnóstico temprano, es rápido, ayudar a hacer investigaciones en el futuro para poder intervenir la enfermedad y además para mejorar la calidad de vida que tienen estos pacientes. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se demora mucho. Mientras llega, digámoslo, vamos a correr todo el curso de que un paciente consulta generalmente porque está débil de alguna parte, especialmente de las manos. Los pacientes empiezan a caer las cosas, tienen dificultad para escribir o tienen dificultad para caminar, simplemente dice que tienen dificultad para caminar. Hay caídas frecuentes, dificultad para subir escaleras. Esa debilidad es generalmente asimétrica, es más de un lado que de otro, es más de las manos que los pies, es más de la parte más distal que proximal, pero a medida que la enfermedad progresa, va a producir una debilidad severa y además muy disfuncional.
El paciente puede llevar con esa debilidad de las 4 extremidades a una silla de ruedas y a la cuadriplegia. Otros síntomas son los síntomas que comprometen la cabeza y el cuello. En el cuello, frecuentemente los pacientes hacen algo que se llama cabeza caída, ¿sí? Además, en la cara, la expresión de la cara les cambia, tienen dificultad para hablar, tienen dificultad para deglutir, hasta llegar a una dificultad respiratoria franca. Y eso lleva pues, a una discapacidad muy importante. Ese lapso es un lapso que es un lapso que es rápidamente progresivo. En unos 2 años tenemos casi la enfermedad completa. Los pacientes pueden durar toda esta dificultad hasta llegar al diagnóstico, hasta 5 años. ¿Sí? Hay extremos. Hemos visto pacientes de 20 años de evolución y que no. Y por eso hay una cosa muy clara y el mensaje es para los pacientes. Primero, cuando se hace el diagnóstico de ELA, no significa que yo estoy enterrando inmediatamente al paciente. No. Hay muchas cosas por hacer para mejorar su calidad de vida y para su tratamiento. Las dificultades que te mencionaba es que identifique el paciente y el médico la debilidad. Es una enfermedad que compromete las motoneuronas, es decir, toda la actividad cerebral y el sistema nervioso periférico que va a moverse, va a producir movimiento. Entonces, el síntoma cardinal es debilidad. El signo lo llamamos paresia, que es el término completo. Y como compromete las motoneuronas superior e inferior, va a producir unos síntomas y signos relacionados con esos que el médico los conoce y que el paciente los identifica. Uno, como debilidad, los pacientes empiezan a presentar saltos, brincos en los músculos, para que me entiendas, se llaman fasciculaciones. Eso está relacionado con la motoneurona inferior y los músculos se atrofian, los músculos pierden el volumen. Entonces vamos a encontrar, y voy a ser lo más didáctico que pueda, es huecos, ¿sí? Entre los músculos de los brazos, de las piernas, ¿sí? Luego viene la dificultad del cuello, para sostener el cuello, la dificultad para hablar, la lengua se vuelve muy atrófica, tienen dificultad para tragar y hacen dificultad respiratoria. Ese, digamos, que es el cuadro clínico. En todo este curso, el diagnóstico, inclusive ya llegando al especialista, que se puede tardar hasta 1 año a veces, es un diagnóstico que se demora entre 2 meses a 6 meses en promedio. Generalmente en el primer año se diagnostica, pero dependiendo de la cultura del paciente, el nivel sociocultural que tenga, el apoyo familiar que tenga, el diagnóstico se hace más temprano o más tardío. Una vez se hace el diagnóstico, el paciente tiene varias dificultades. Es el acceso a los especialistas. Sí, si tú preguntas en este momento a un especialista en neurología para cualquier enfermedad, puede estar en las EPS entre 2 a 3 meses. Y en todo ese curso, para el diagnóstico, hacerle lo correspondiente al paciente, que es descartar otras enfermedades que se parecen a él, ¿sí? Porque la enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa y hay otras entidades que se parecen a ella. Entonces hay que hacer un diagnóstico muy amplio. Doctor, menciona los síntomas, menciona también algo importante y es también lo que empezamos a ver y quisiera ir hacia ese punto, los pacientes que viven con esta enfermedad, además de, por ejemplo, en el caso de nuestro contexto, de que tengan dificultad en el tiempo o en esa rapidez para recibir atención con un especialista, ¿qué otras cosas podemos ver de la atención que reciben en cuanto a tratamientos, el acceso? ¿Cómo estamos en Lo ese más panorama? difícil inicialmente es el acceso, ¿correcto? El acceso a la persona que conozca la enfermedad y se haga el diagnóstico. Una vez se hace el diagnóstico clínico, nosotros hacemos un diagnóstico diferencial
que es otras enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Hacemos el diagnóstico muy importante y dentro de ellos es las neuroconducciones y la electromiografía, que es el registro eléctrico de una estimulación nerviosa, ¿sí? En los diferentes nervios y sobre un músculo específico, ¿sí? Eso con paso corriente al paciente y mido las velocidades de conducción y una cantidad de parámetros que nosotros queremos para eso. Y hacemos una electromiografía con aguja, casi en todo el cuerpo, en los 5 segmentos, para mirar que el paciente no esté denervado. Eso da una característica muy importante, ese examen es el que va a decir este paciente tiene denervación de motor superior, motor inferior. Una vez se correlaciona eso con la clínica, se van a descartar otras enfermedades, entre ellas tumores, intoxicaciones, lesiones de la columna cervical. Y una vez teniendo esto, el paciente tiene que recibir una rehabilitación integral. No, cuando hablo de rehabilitación integral no quiero decir solamente con el rehabilitador. Estoy hablando de una cantidad de disciplinas que son la fisiatría, la neurología, medicina interna, medicina del sueño, neumología, los pacientes, psicología, terapia ocupacional, terapia del lenguaje. El apoyo psicológico del paciente es muy importante, ya sea con el psiquiatra, el psicólogo, el apoyo a la familia, ¿sí? Para conocer la enfermedad. Y finalmente, que yo creo que es básico, todo, sobre todo en nuestro medio, es el apoyo espiritual del paciente. Doctor, bueno, a rasgos generales creo que son como los temas o los aspectos como más generales de la enfermedad, de la esclerosis eh, lateral amiotrófica. Pero además de eso y también insistiendo como en este marco del día conmemorativo, bueno, ya más allá de eso, ¿qué otro mensaje o qué otra cosa podría apuntar o decir respecto a la enfermedad, respecto a los pacientes que están diagnosticados con ELA? Hay una cosa importante, pues hay tratamiento farmacológico, por supuesto, ¿sí? Que está guiado hacia los síntomas. Vamos a tratar los síntomas diferentes que puede tener el paciente. Entonces, los síntomas van a ser depresión, va a ser el sueño, vamos a intervenir farmacológicamente el sueño. Estos pacientes finalmente van a utilizar siempre un aparato para respirar por la noche, se llama el BiPAP, ¿sí? Porque hacen apnea de sueño. Y los pacientes, todo encaminado hacia los síntomas, los dolores, los calambres, ¿sí? La debilidad. Hay fármacos que intervienen sobre la ELA, que son específicos utilizados en ELA. Nosotros utilizamos en este momento muchísimo el Reblozyl. Y vienen otros fármacos nuevos, ¿sí? Para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica. Desgraciadamente en nuestro medio pues todavía no tenemos el registro INVIMA de este tipo de medicamentos y no son un poco costosos, son muy, pero muy costosos. Entonces esa va a ser una limitación en un momento dado. Además, los estudios de estos medicamentos tienen que ser lo más contundentes del mundo porque realmente los resultados y la expectativa, sobre todo, que tienen los pacientes de los resultados no son los mejores, sí, pero mejoran la calidad de vida del paciente y van a mejorar la calidad de la respiración y finalmente van a ayudar a ese conjunto de tratamientos que estamos haciendo para mejorar la calidad de vida del paciente especialmente. Ok, doctor, sobre este punto de nuevos fármacos que menciona, cuando dice que vienen nuevos fármacos, ¿se refiere a que están en proceso de autorización por parte del INVIMA para el caso de Colombia? Ya hay algunos, digámoslos, aprobados en Europa y en los Estados Unidos, ¿sí? Es probable que en algún momento dado en nuestro medio vayan a estar aprobados, pero te digo que el costo es absurdamente grande. No es como los nuevos biológicos que tenemos que oscilan entre 1 a 5 millones de pesos mensuales. Por ahí pasan hace rato.
Estamos hablando de muchos dólares. Ok, doctor. Y que para el caso entonces también sería en muchas situaciones o tal vez en la mayoría de difícil acceso para los pacientes. Claro, claro que sí. Pero aquí no está por ahí. Aquí en el país todavía no están aprobados por el INVIMA. Si tú no tienes una aprobación por el INVIMA, pues no los No, puedes utilizar. no se puede circular. Vale. Doctor, para cerrar y pensando ahorita también en por qué de alguna manera está tan presente la enfermedad o la palabra ELA en el contexto, teníamos, o bueno, al muy reconocido Stephen Hawking, quien tuvo la enfermedad y que también de alguna manera ayuda como a hacer pedagogía. Eh, Cerrando y también en referencia, insisto en esta parte, algo más que quisiera mencionar, que pudiéramos también ver y ir aprendiendo, que han resaltado también, la enfermedad puede actuar diferente en cada cuerpo, en cada persona. Yo pienso que es una enfermedad que debe ser manejada por un especialista, ¿sí? Que conozca la enfermedad y que le guste la enfermedad, ¿sí? Porque no es una enfermedad fácil de tratar. Estamos no solamente el paciente, es la familia, es el final de la vida del paciente, es todo un contexto, ¿sí? Que se presenta en una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva y que no tenemos curación. Entonces, no es fácil, por supuesto, para el paciente, ni para su familia, a pesar que en Colombia tenemos, y yo les digo a los pacientes, nuestro sistema de salud tiene una cantidad de bendiciones, de muchos defectos administrativos, pero tiene una cantidad de bendiciones que otros países no lo tienen. Podemos hacer tratamientos integrales. Hay grupos de él en este momento, de tanto de médicos como de rehabilitadores en general, de personas que están metidas completamente en el asunto sin ningún interés y con, digamos, el real interés es ayudar al paciente y se puede, y su familia, para que ese contexto sociocultural y científico sea integrado y sea más amable para el paciente y su familia. Doctor, mencionémoslos para que la gente que esté conectada en el video, tal vez que esté buscando más información, pueda encontrar estos grupos. ¿Tenemos nombres de las asociaciones o sí o no, nombres de los proyectos? Sí, la Asociación de Pacientes con ELA solar, sí. La otra es hay un grupo importante de neurólogos en el Instituto Roosevelt, la Asociación Colombiana de Neurología, y en general cada una de las IPS, pero EPS, tiene sus sitios donde mandan los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que finalmente dan la vuelta por todos nosotros, ¿no? Por todos los mismos, ¿sí? Entonces, nosotros dirigimos los pacientes hacia el sitio donde están mejor tratados y están eh, mejor con cada médico. Entonces, es bastante interesante que la enfermedad se está conociendo, cada vez haya más avances para el tratamiento de la enfermedad, hay más interés por parte de los gobiernos, de las políticas gubernamentales administrativas para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida y por supuesto nosotros, los que nos gusta el tema, pues podamos atender de manera mejor y adecuada a los pacientes. Listo, doctor. Muchas gracias por contarnos, por explicarnos también. Y bueno, vamos a finalizar entonces en este momento la grabación. No sé si de pronto tenga cuenta en Twitter o algo, si a alguna persona le surge alguna duda adicional, que puedan buscarlo, tal vez preguntarle. Mira, directamente tenemos un comité de enfermedades neuromusculares en la Asociación Colombiana de Neurología. Ahí Ok. mismo en la Asociación Colombiana de Neurología dirigen a los diferentes neurólogos que estamos dedicados a la parte neuromuscular, ¿sí? Entonces, yo no diría que solamente yo, cualquiera de nosotros que estamos ahí en la Ok. Asociación Colombiana de Neurología va a ayudar. Inclusive los que no tienen la relación directa con la esclerosis lateral amiotrófica sabrían qué hacer para poder contactar y dirigir el paciente hacia los neurólogos expertos en esclerosis lateral amiotrófica y en enfermedades neuromusculares en general. Listo, doctor. Muchas gracias. Entonces, vamos a finalizar en este momento la grabación.